Muy buenos días, Elena, un gusto saludarte y un gusto también saludar a toda la audiencia de Radio Sonora, ya en lunes y pues entrando a una semana donde vamos a estar hablando todavía de lo que sucedió el sábado, porque así como hay noches históricas para el boxeo mexicano, pues esta se considera una noche un tanto triste para la afición, ya que es otro pugilista del país pues que cae con una derrota. Bueno, noche triste para algunos, porque la verdad ahí hay como 50-50, mitad y mitad. Ha habido mucha afición que le ha alegrado pues este resultado, en tanto por no estar conforme con un peleador como Saúl Álvarez, y pues nosotros sí que resentimos un poco esta derrota, pero que quedamos conformes pues en que se jueció, incluso estando en Las Vegas. Pero vamos a entrar a detalles, Elena. Primero, entrando en contexto, fue una función en la T-Mobile Arena y en Las Vegas, y bueno, todavía yo creo que a punto de iniciar la pelea estelar, anunciaban algunos comentaristas de los diferentes medios que no estaba en su lleno total, que había bastantes huecos en la butaca. Ya para cuando da inicio a los himnos, ya se veía un poco más de asistencia, ¿no?, a esta arena para... prácticamente nomás se decidieron como a ir a ver la pelea estelar, y pues no los culpo, no había muy buen repertorio en la cartelera en las peleas preliminares como tal, así que prácticamente la contienda de Saúl contra el ruso Dimitri Bivol fue como el único atractivo de la noche. Fue muy sorpresivo, ¿por qué? Porque la mayoría estaba confiando, incluso las apuestas, los momios estaban muy por arriba por el mexicano, por Saúl Álvarez. Se pensaba que el ruso pues sí le iba a hacer una pelea que le fuera muy difícil a Saúl, una pelea que lo sacara un poco de su zona de confort, tanto por la estatura como por la diferencia de peso, por subir de categoría de las 168, donde es campeón indiscutido, a las 175 libras, pero bueno, creo que una derrota poco se le esperaban, Selena. Claro, y sobre todo este aspecto que tomas en cuenta, Lore, el hecho de que subió de categoría a los 175 libras, que a veces pareciera ser algo insignificativo, pero la realidad es que esto pues impacta bastante, sobre todo en el rendimiento, en la preparación previa que tienen que tener los boxeadores. Y bueno, Saúl, yo pienso que parte de su confianza estuvo en que en el 2019 él ya había sido campeón en esta división. Recordemos que tuvo un enfrentamiento contra Kovalev también. Fue campeón, lo pudo derrotar por knockout, incluso con una buena combinación que lo derribó, lo mandó a las cuerdas y ya el referee detuvo ahí el combate. Se hizo campeón. Preguntaban, oye, ese cinturón también está en juego, pero no, el único que estaba en juego era el campeonato semicompleto AMB que poseía Dimitri Bivol, es decir, Canelo no perdió nada, simplemente no lo ganó y el ruso lo retuvo. El campeonato OMB de la Organización Mundial de Boxeo que le ganó Canelo Álvarez a Kovalev, lo tuvo que dejar vacante, lo ganó en noviembre y lo tuvo que dejar vacante aproximadamente en diciembre, porque esa organización le dijo que tenía que hacer defensas consecutivas, y recordemos que Canelo era cuando ya tenía toda la intención de ir por los cinturones en las 168 libras, entonces pues la mejor opción para él fue dejarlo vacante, entonces nada más era una contienda por un cinturón. Aquí pues el ruso retiene su campeonato, pero bueno, vamos a entrar de lleno a lo que sucedió. Muy de mi forma de ver, porque hablar de Canelo, Selena, tú sabes que es el meterte en camisa de 11 varos. Muchos pueden estar de acuerdísimo Así contigo y otros totalmente. Pero bueno, este es un punto de vista mío como profesional de la comunicación, como analista del boxeo desde hace muchísimos años, y también estoy certificada como juez internacional de boxeo por el Consejo Mundial de Boxeo. Así que, pues mira, para empezar, desde el primer round, vimos a un peleador que le apostó un poco a los golpes de poder, pudo conectar ahí algunos uppers, metiéndose en la distancia corta del ruso, pero no fueron, no fueron el impacto, no tuvieron el impacto que deberían de haber tenido. Entonces ya desde ahí pues era una mala señal, ¿no? Canelo debía de cambiar un poco la estrategia. Se fue mucho a las cuerdas, haciendo también ahí movimientos de cintura, queriéndose esquivar los golpes del ruso con los hombros, pero bueno, el ruso Dimitri Bivol es un peleador que es natural en ese peso, lleva años reteniendo el cinturón en esa misma categoría y de ese mismo organismo, por lo cual pues tenía la ventaja tanto en alcance, es decir, con brazos más largos,
como el manejar bien el impulso de ese tonelaje, y bueno, por más de que Canelo le cerraba la guardia, los golpes del ruso pues lo penetraban, es decir, llegaban a conectar un poco, ya sea desviando un poco los guantes, pero pues lograban hacer daño. Ya para más o menos el octavo round, Canelo, lo que pocas veces vemos, estaba abriendo la boca, ya un poco cansado de lidiar con el peso del rival. Y bueno, y eso que el ruso cabe aclarar que nunca lo vimos conectar frecuencia de golpes al cuerpo, es decir, nunca le metió un gancho de poder, nunca le conectó un golpe pues a la boca del estómago, simplemente lo mantuvo a raya con el jab y con golpes rectos. Aquí pues para mí fue una combinación entre una mala estrategia con la que inició Canelo, que a lo mejor hubiera sido muy favorable cambiarla. Yo lo que comentaba a través de mis redes sociales, pelea, es que lo que tenía que hacer, ya cuando se le había ido 7, 8 rounds y no había surgido efecto el darle golpes de poder, era tener que sumar puntos, tenía que ganarse las tarjetas, no lo iba a poder noquear, tenía que romper esa guardia del ruso, cosa que parecía imposible, era una muralla. Tenía que dejar la distancia larga y la media porque ahí era más favorable para el ruso. Tenía que Canelo que buscar meterse por momentos a la guardia corta, conectar golpes al cuerpo, bajarlo con eso y desde uno que otro a la cara, a lo mejor cuando se diera la oportunidad de llegar ahí. Sobre todo manejar bien la velocidad, porque vimos un peleador un tanto lento a diferencia de otros combates que le hemos visto, Selena. Claro, y sobre todo este tema que tocas, Lore, que yo creo que es muy importante, el cómo controló la batalla el ruso, ¿no? La pelea el ruso, sobre todo porque cuando vemos estos enfrentamientos en los cuadriláteros, el simple espectador como uno que no está certificado en nada que tiene que ver en términos de boxeo, pues sí se vio un enfrentamiento bastante reñido donde sí era ligeramente superior el ruso. Sin embargo, pues yo creo que esto sí da para una revancha, Lore. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo comentaba igual, como te digo, en mis redes sociales, igual, ahí se prendían las luces rojas cuando yo digo, bueno, para mí es interesante una revancha. ¿Por qué? Porque no vi una paliza como tal al mexicano, como muchos comentaban de él, están dando cátedra al Canelo, no fue como tal, fue una simplemente cátedra. Hay algo que se llama, una forma de calificar que se llama dominio del ring. El ruso tuvo mejor dominio del ring durante toda la contienda. ¿Por qué? Porque él se mantuvo un poco más al centro, Canelo se fue a las cuerdas, en las cuerdas quedaba atrapado, no le favorecía, incluso se cansó por estar siguiendo a las cuerdas y tener que estar moviendo tanto el cuerpo para esquivar golpes, en lugar de manejar su combate al centro y contragolpear. Pero bueno, en términos del ring del ruso. En términos prácticos podemos decir que es el que sumó más puntos. Prácticamente sí, ¿por qué? Porque no hubo un momento crítico donde Canelo se viera a punto de ser noqueado, donde Canelo se viera tambaleante o de Canelo se le fueran los ojos en blanco y el referee tuviera que intervenir. No llegó a ningún punto, ninguno de los dos peleadores llegó a ese momento, ni con los golpes bien conectados de potencia de Saúl pudo poner así al ruso, ni el ruso yo creo que tuvo la intención como tal de poner así a Saúl, porque también le sintió el golpeo. Dieron muestra ahí de cómo le quedaron los brazos a Dimitri Bivol y estaban pues bastante afectados, ¿no? Por el golpeo donde conectaba ahí Saúl. El punto aquí, como dice Selena, es que gana por una sumatoria de puntos, por un acumulativo de round por round, y es muy justa a mi ver la decisión. Reclamaba ahí también a través de redes sociales en un video la mamá de Canelo Álvarez, donde decía que ganó su hijo y que era un robo, pero no como tal. El mismo Canelo, él declaran que ellos sienten que no perdieron la pelea y pues es válido, ¿no? ¿Por qué? Porque el que está dentro es él, los que estuvieron en la esquina son ellos, tienen su propia percepción, los aficionados tenemos otra, pero al final de cuentas, como siempre dicen, el boxeo es un deporte de apreciación. Lo que lo califica no es una máquina, son 3 seres humanos que dependiendo del ángulo donde estuvieron sentados vieron un combate. Afortunadamente aquí en Las Vegas pues se dio que los 3 jueces dieron la misma tarjeta y pues para mí fue una decisión muy justa. Por ahí algunos colegas, también analistas, les daba una tarjeta con un margen más amplio de diferencia, es decir, decían que era una tarjeta ridícula, que Dimitri Bivol había ganado por mayor puntuación. En mi caso no, yo considero una buena tarjeta, a diferencia de 2 puntos, a diferencia de 4 puntos hubiera estado bien también. Algunos la tenían empatada, ahí sí yo creo que no coincido tanto. Bueno, al final de cuentas pues se hace justicia en Las Vegas y yo creo que de haberle dado
una victoria al mexicano con una pelea tal cual como la que vimos, lo pasa a perjudicar totalmente más de lo que lo beneficia. Es decir, por lo menos aquí nos quedamos conformes y damos oportunidad a darle interés a una revancha. Y como siempre, los memes nos hicieron esperar. Lore Gil, muchísimas gracias por estar con nosotros este lunes de Vox. Gracias a ti, Selena, y les deseo buen día a toda la audiencia de Radio Sonora. Un saludo y un abrazo.